Bueno, volvemos ya en minutos Alejandra Ferrero y el tema del juego online en Córdoba que mucho preocupa. Antes, Diego de Quino, economista, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Gracias por venir. Tengo un montón de preguntas, no sé si nos va a dar el tiempo. La primera, el gobierno quiere inflación cero, dice Milei, que de eso depende la salida del cepo, de ese depende la baja en las retenciones, se lo dijo a la gente de la sociedad rural ayer. ¿Es posible, vos lo ves viable y en los próximos meses la inflación cero? Sí, la inflación cero es posible. Es posible, viable sí. es como otra consideración. Pero sí es posible. ¿En cuánto tiempo? Bueno, creo que es ambicioso pensarlo dentro de este semestre. Quizás se logra. Pero el asunto es qué va a pasar el día después de la inflación cero, porque con este tema del cepo, del dólar, es si esa inflación cero se va a lograr saliendo del cepo o no saliendo, con devaluación o con ajuste del tipo de cambio o sin ajuste del tipo de cambio. Creo que ahí es donde me parece se complica el análisis, ¿no? Claro, porque bueno, esta es la otra cuestión, digamos, hay muchos que vienen diciendo que el tipo de cambio está atrasado, que el dólar oficial está atrasado, para decirlo así, ¿lo digo bien? Sí. Sí. Bien dicho. Y bueno, hay mucha expectativa. El gobierno dijo ya más de una vez que no va a devaluar. Cuando empezó a decir eso, los mercados reaccionaron, el dólar se empezó a disparar y ahora el gobierno, no sé si cambió de plan, si a mitad del río dijo, bueno, ahora estos dólares que estábamos acumulando en las reservas los vamos a usar para frenar el dólar contado con liqui, el dólar blue. ¿Vos cómo lo ves? Me parece que el gobierno, digamos, declama ortodoxo y actúa heterodoxo. Creo que está muy enfocado en lo que es la oferta de dinero, en la oferta de pesos. De hecho, toda esta estrategia de vender en el contado con liqui, como vos decías, reservas compradas que se liquidan en el mercado exportador, en el mercado único de cambio, tiene que ver no con un tema del dólar, este es el argumento del gobierno, ¿no? Sino tiene que ver con neutralizar la sobreoferta de pesos, es decir, dejar la oferta de pesos constante. Claro. Con lo cual ahí hay un enfoque muy ortodoxo, porque miran solamente la oferta y no miran la demanda de peso. Pensemos que cuando fue la corrida en el 2001, ¿no? Para buscar un momento muy feo, digamos, en la Argentina, ese cambio de peso a dólar que llevó el dólar a un nivel y después bajó, ¿no? Pero muy alto, no se hace contra la base monetaria, se hizo contra el total de los pesos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, ahí hay que sumar las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, los plazos fijos. Cuando uno suma todo eso, es mucho más el problema que tiene nuestro país en materia de tipo cambio. Obviamente que ellos, insisto, tienen una visión muy, en un planteo muy ortodoxo, de decir vamos a neutralizar y dejar constante la oferta de peso, se están olvidando de las otras partes, o no la están considerando en este momento, pero la manera de actuar es absolutamente heterodoxa porque lo hacen, digamos, sobre un mercado que no existe, ¿no? Porque el mercado de cambio básicamente no existe, ¿no? Tenemos el cepo, esto que hace que tengamos 20 tipos de cambio distintos. Diego, el problema era la inflación, lo sigue siendo, pero no tanto, y ahora empiezan a surgir otros problemas como la recesión, la caída de la actividad, la caída del empleo, y entonces le empiezan a surgir nuevos problemas como consecuencia de la idea del gobierno, de esta idea o de este plan de bajar así la inflación. La secuencia para mí es la siguiente, la inflación obviamente es el problema, sigue siendo el problema uno, ¿no? Más allá que ha bajado mucho la presión en la expectativa de los ciudadanos. Pero con alta inflación o muy alta inflación es imposible tener precios relativos estables. ¿Qué significa? Que saber lo que vale una cosa en relación a otra. Entre ellas el peso contra el dólar, ¿no? Que es una cosa en relación a otra. Pero un auto con una casa, un salario contra el kilo de tomate, ¿no? Esos son los precios relativos. Mientras hay muy alta inflación, los precios relativos no se pueden estabilizar. Si la inflación baja a niveles razonables, que lo ideal sería que tuviera debajo del 10-12% anual, los precios relativos es más fácil que se estabilicen. Ahora, el segundo elemento que hace falta para que los precios relativos se estabilicen es el cepo, porque el cepo en realidad está desarbitrando un precio clave de la economía que es el dólar. En Argentina es un precio crítico. Eso hace de que muchos precios de las cosas a veces son baratos y a veces caros, ¿no? Nos pasa ahora con Chile. Chile era caro, ahora es barato, o sea, antes venían los chilenos, ahora vamos de acá para allá. Vamos nosotros. Bueno, ¿por qué hago esta secuencia? Porque la parte final de si se baja la inflación, se desarticula el cepo, se estabilizan los precios relativos, esa es la base para que la economía pueda empezar a crecer. Sin precios relativos estables, Argentina no tiene ninguna chance de que el país crezca. Eso no quiere decir que algún sector no pueda crecer. De hecho, el RIGI, este sistema
de inversión especial que ha hecho aprobar el gobierno del Congreso, básicamente es un sistema de precio relativo muy estable para un sector específico de la economía, donde le dicen, mire, usted va a cobrar por 30 años dólares afuera, no me lo tiene que liquidar acá, te voy a asegurar la presión impositiva, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que el gobierno, la búsqueda, desde mi punto de vista, tiene que ver con buscar una nube de precios relativos estable, y eso es más, digamos, que un manual, ¿no? Porque eso implica confianza, convencimiento de los ciudadanos. ¿Cuánto largo se hace este recorrido de bajar la inflación, desarticular el cepo y lograr esa nube de precios relativos? Bueno, yo creo que la discusión ahí está planteada ahí. Muchos de mis colegas advierten de que hay etapas que se han quemado y está quedando demasiado lejos a la meta. Y el gobierno dice, no, miren, en realidad la meta está cerca. Yo ya he quemado una etapa muy alta, que es la de la inflación, voy a ir por más y luego voy a comenzar a desarticular el cepo. Y vamos a llegar a precios relativos estables y va a haber vida en el momento que esto comience, ¿no? Para buscarlo en términos históricos, esto que yo digo, precio relativo estable, economía que vuelve a crecer, es la Argentina de los 90, es junio, julio, agosto del 91, ¿no? Es decir, con 4 o 5 meses de convertibilidad adentro. Eso es lo que empezó a pasar perceptivamente. Ahí prende el crédito, entonces la gente se atreve a tomar un crédito porque sabe cuánto va a pagar de cuota, sabe cuánto va a cobrar, bueno, y eso empieza a mover la rueda de la economía. La discusión está planteada ahí, por eso es tan crítico este semestre, ¿no? Una más breve en el final, y agradeciendo de nuevo tu tiempo y que hayas venido a nuestro programa, Diego, es en relación al equipo económico o al plan económico de Caputo y su gente. Hace poco se fue Joaquín Cotani, un hombre muy cercano a Cavallo, aparentemente por cuestiones personales, hasta que salió la semana pasada con una carta en La Nación diciendo, no, me voy porque no estoy de acuerdo, esto no va a funcionar, va a seguir la inflación, va a haber más recesión. ¿Vos cómo lo ves al equipo económico o al plan? A ver, yo veo al equipo económico muy enfocado en las metas que ellos tienen identificadas, por ejemplo, esto que yo mencionaba recién de la oferta monetaria, de controlar el dólar, ¿no? La percepción que hay sobre el dólar, del resultado fiscal, ¿no? Que yo creo que el mayor mérito de este equipo económico es haber devuelto a la Argentina el superávit financiero y el superávit primario del Tesoro. Sobre esa base yo veo que es un equipo muy enfocado en los próximos 10 minutos del juego. Me parece que algunos de los miembros del gobierno que vos mencionás, por lo que yo he leído, ¿no? En su visión en la salida, o quienes empiezan a tomar distancia intelectual, empiezan a tener una mirada más diversa del resto del partido y del resto del torneo. El gobierno está enfocado ahora en el vamos viendo los 10 minutos que siguen. Hay una tensión entre la innovación que plantea Milei, diciendo esto nunca se probó, yo lo voy a probar y va a funcionar, respecto de un arco muy ancho, ¿no? de mi campo profesional, que dicen, miren, en realidad esto tal cual no se probó, pero se han probado retazos esto, y en realidad los resultados no han sido los esperados por distintos motivos. Y creo que la tensión está ahí, y vuelvo a decirte, tiene que ver, el gobierno dice, mirá, estos 10 minutos los voy a jugar y va a pasar esto, y luego voy a afrontar los próximos 20. Y el resto de los colegas lo que están diciendo es, si no mirás todo el partido, muy probablemente lo tengas abajo. Es Diego de Quino, economista. Gracias, como siempre, por tratar de explicarnos. Lo explicás, nosotros tratamos de entender, y lo entendemos, creo, porque es muy didáctico. Gracias, Diego.